Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nos alegramos y bendecimos la vida de cada uno de los presentes en este lugar. Aquellos que teníamos día de no ver, lo que bueno que usted ha escogido estar en la casa del Señor. Bendecimos a Dios y bendecimos a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Paz y gracia sean con cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a continuar la serie que empezamos hace ya varios domingos. Y como ustedes saben, hemos estado y estaremos hasta terminar el libro de Santiago. Estamos hoy en el capítulo 3 de Santiago, del verso 13 al 18. Y qué bueno es alabar a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios y la inteligencia humana. La sabiduría de Dios y la inteligencia humana. Y es bien interesante que todos nosotros y todo cristiano, más que todo, que todas personas, todo cristiano tiene que vivir con dos dilemas. Toda persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, que ha aceptado al Señor y que ha dicho voy a renunciar al mundo y voy a vivir para Cristo, tiene que vivir con estos dos dilemas. El primero es que tenemos que vivir como que Cristo viene esta noche, como que nos presentaremos ante el trono de la gracia y ahí seremos juzgados. Pero también como cristianos tenemos que vivir con la mentalidad de que a lo mejor Cristo se tomará algunos años más, quizás un siglo más. Y esta es la lucha que todo cristiano debe de enfrentar y el dilema que todo cristiano debe de enfrentar. Porque no sabemos en realidad cuándo el Señor viene. Tenemos que también vivir en esta tierra, tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer para sustentarnos, para proseguir, para vivir, para sustentar a nuestra familia, para mantener un techo sobre nuestra cabeza, para comprarnos la ropa, para comer. Todas estas cosas tenemos que hacerlas como seres humanos y como cristianos. Pero a la misma vez tenemos que siempre estar pensando que Cristo puede venir en cualquier instante. Y sabe algo, que la palabra del Señor y el mismo Dios no condena de que tú tengas una cuenta bancaria, de que tú ahorres y que tú hagas planes a largo plazo. De que tú digas, cuando yo me jubile a los 65, a los 75, y si algún día te vas a jubilar o no lo vas a hacer, que tú hagas planes para tu futuro de cómo vas a vivir en ese entonces. Y porque no hay nada malo en esto. Lo que sí la palabra de Dios condena y lo que Dios le molesta de muchas personas y de muchos cristianos es cuando ellos hablan del futuro como si ellos fueran dueños del mañana. Cuando tú piensas en el futuro, tú tienes que pensar en el futuro, pero recordando que es la voluntad de Dios, que si tú vas a vivir o si tú vas a morir, es la voluntad de Dios. Entonces, como personas que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que recordar estas dos cosas. Que tenemos que vivir en esta tierra, pero que también tenemos que mirar hacia la eternidad. Porque qué tanto o qué tan largo puede ser esta vida terrenal. 80, 85. O puede ser que más, puede ser que menos. Pero la eternidad es para siempre. ¿Cuál es más importante y a dónde vas a pasar más tiempo? ¿En esta tierra o en la eternidad? Y es por eso que nosotros tenemos que tener esto claro. Y Santiago nos da algunos principios y nos habla en el capítulo 3 acerca de estas dos cosas. Y él nos habla acerca de la sabiduría celestial que procede de Dios, que procede del cielo, la sabiduría que descendió del cielo, y nos habla también de la sabiduría de la tierra, de la inteligencia humana. Y yo te voy a invitar que me acompañes a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Y Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 dice: si ustedes son sabios
y entienden los caminos del Señor. Él está hablando a personas de fe, a personas que han decidido conocer y seguir el camino del Señor. Él dice, si ustedes son sabios y si dicen que entienden los caminos del Señor, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que procede de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que procede del cielo. Yo voy a leer el versículo 3:15 otra vez. Y dice, pues la envidia, el egoísmo no forma parte de la sabiduría que procede de Dios. Dichas cosas son terrenales, son de este mundo, puramente humanas y demoníacas. Y pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, algo interesante, ambiciones, él dice ambiciones egoístas, que tú puedes tener ambiciones, pero tienes que tener cuidado si tu ambición es egoísta. También habrá todo desorden, toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que procede del cielo, ante todo, sobre todas las cosas, la sabiduría que procede del cielo, la sabiduría que desciende de Dios, es pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No demuestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que produzcan la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Como dije, la sabiduría de este mundo no es verdadera ni permanece para siempre. La inteligencia, o lo que los hombres le llaman sabiduría, y yo le quiero llamar más inteligencia porque hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser sabio. La sabiduría de este mundo, o la inteligencia de este mundo, está gobernada por el ego y la codicia humana. La sabiduría y lo que te enseñan en este mundo muchas veces, y lo que aprendes en este mundo, está gobernada por el ego y la codicia humana, donde siempre se celebra el yo y sale a relucir. Es vivir con una mentalidad de yo siempre ser el primero, lo que cual siempre causará problemas en aquellos que son gobernados por la inteligencia y la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana te dice, sé tú primero. Si alguien está al frente de ti, elimínalo, quítalo de tu frente para tú ocupar el lugar. Muchas veces cuando hemos ido a una entrevista de trabajo y nos hacen la gran pregunta, ¿a dónde tú te ves de aquí a 10 años? Lo que nosotros verdaderamente pensamos en nuestra mente es yo me veo en tu silla. Yo me veo en tu posición. Pero nunca casi pensamos como que dice, yo voy a hacer que esta compañía se expanda de tal manera que yo pueda ocupar una posición de la misma manera que está la persona que me está entrevistando. Entonces la inteligencia humana te dice, quita al que está en el lugar donde tú quieres estar. Reemplaza a ese. Si tienes que eliminarlo de la manera que sea, elimínalo. La sabiduría humana está controlada por el cinismo, que es querer eliminar al que está al frente, sea lo que sea. Una inteligencia humana, una sabiduría humana siempre va a crear tensión en la casa, en la iglesia y en la comunidad. Una sabiduría, una inteligencia humana que te va a enseñar a que tú debes de superarte, a que tú debes de reemplazar al que está al frente tuyo. Una sabiduría humana te va a decir, toma o quita al que esté frente tuyo, porque nadie te puede impedir a llegar o alcanzar tus sueños. Mas nosotros como persona cristiana debemos de buscar la sabiduría celestial, la cual tiene su origen en Jesucristo y refleja a Jesucristo.
Cuando yo he obtenido la sabiduría que desciende del cielo, cuando yo he obtenido la inteligencia que desciende del cielo, yo siempre voy a reflejar a Cristo en mis acciones. Yo siempre voy a reflejar a Cristo en lo que yo digo, mis acciones, mi acto, mis costumbres, mis transacciones en la vida diaria van a siempre a glorificar al Señor. Y es interesante que para tú poder obtener y glorificar a Cristo, la palabra de Dios nos dice, debe de morir el yo. Debo de morir yo para que Él crezca. El Juan el Bautista decía, es necesario de que yo mengüe para que Él crezca. Cuando miramos la historia de Juan el Bautista, la palabra de Dios nos dice que no ha existido ningún otro profeta como Juan el Bautista, que no hubo nadie más grande o no hubo más grande profeta que Juan el Bautista. Pero cuando Jesucristo llega en escena, ¿sabe lo que Juan dice? Él dice, es necesario de que yo mengüe, es necesario de que aunque yo esté al frente, ha llegado mi momento de que yo me mueva a un lado para que Cristo sea que brille, para que Él sea exaltado, para que Él sea reconocido. Y cuando nosotros comparamos la sabiduría humana y la inteligencia humana con la sabiduría de Dios, esto no es compatible. ¿Cómo es que yo voy a dejar de ser primero para que Casey crezca, para que Aristide crezca, para que Jaime crezca, para que Carmela crezca, para que cualquiera persona que está al lado mío brille? La sabiduría humana te dice, no, tú no puedes hacer eso. Y esto es la sociedad en la que vivimos hoy, que las personas están llenas de egoísmo, que están llenas de cinismo, y ellos no quieren alcanzar lo que ellos tienen. Ellos quieren quitar al que el otro tiene, o quitarle lo que el otro tiene para ellos obtenerlo. Y Santiago nos dice, la sabiduría de esta tierra es gobernada por el egoísmo. La sabiduría de esta tierra es gobernada por la envidia. Entonces el creyente que ha obtenido la sabiduría del cielo manifiesta su fe por medio a sus acciones. Si yo he obtenido la sabiduría que desciende del cielo, yo no voy solamente a manifestar mi fe con palabras, sino con acciones. En otras palabras, mis frutos, mis acciones, lo que yo hago, mi diario vivir, va a dar testimonio de mi fe. Pero hay muchas personas que hablan bonito, que conocen la palabra de Dios, mas no dan frutos dignos de esa fe que glorifiquen al Señor. Y una cosa que tú debes de entender como creyente es que tú estás llamado a glorificar a Dios en todo lo que tú hagas. Y si tú no estás dispuesto a morir, a dar tu vida por lo que crees, por la fe, tú nunca vas a poder poner a Cristo en primer lugar en tu vida. Entonces la verdadera sabiduría de Dios desciende del cielo como un regalo y un don para el creyente. Vimos esto en los primeros versículos, que Santiago dice, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará. La sabiduría del cielo se demuestra con las decisiones que yo hago, con la manera como yo me comporto. Cuando tú tienes que decidir entre la justicia y la mentira, cuando tienes que decidir entre la integridad y la corrupción, cuando tienes que decidir entre esta decisión que yo voy a hacer, ¿va a glorificar a Dios o va a opacar a Dios? ¿Qué escoges? Cuando tú decides, la decisión que tú haces día a día, hasta en la manera que te vas a vestir, tú piensas, ¿estoy yo glorificando a Dios con mi vestuario? ¿Estoy glorificando a Dios con mis palabras? ¿Estoy yo glorificando a Dios con mi comportamiento? Y esa es una de las cosas que nosotros, y la palabra de Dios nos dice, que aquellos que han obtenido la sabiduría del cielo, en cada decisión dice, yo quiero que esta decisión glorifique al Señor. ¿Y sabes algo? Que muchas veces las decisiones y en el mundo en el que vivimos y la inteligencia humana no es compatible con la sabiduría de Dios, y muchas personas te van a decir, este tonto,
¿Cómo se atrevió? Una de las cosas más sorprendentes que yo me encuentro es que muchas de las veces uno se encuentra con personas y tú le hablas acerca de las decisiones que estás tomando, de las oportunidades que se te han ofrecido, mas aún así tú dices, no, yo no voy a seguir eso, yo no voy a optar por eso, yo no voy a vender mi integridad, mi fe por un beneficio. Entonces mi decisión y tu decisión, lo que tú hagas, lo que tú digas, como tú vivas, debe de glorificar al Señor. Entonces tenemos que entender esto, y una de las cosas que Santiago nos dice, que la sabiduría celestial es pura y se muestra en las acciones. Y mira, y hay algo bien interesante que él dice: la sabiduría de Dios o del cielo es pura, y la pureza es sinónimo de santidad. Sabes que cuando yo vivo de una manera que glorifique al Señor, que cuando mis decisiones son decisiones que glorifican al Señor, que cuando yo camino de manera que yo glorifico al Señor y yo vivo una vida íntegra, esto da testimonio y las personas no me pueden señalar. Una sabiduría pura, una vida santa significa que te conviertes en una persona intachable. Pero ¿qué es la triste realidad de que vivimos muchas veces? Y estoy hablando a muchas personas que profesan la fe, pero cuando tú hablas con otras personas acerca de ellos no sus amigos, las personas que le conocen, los compañeros de trabajo, no dan testimonio, no hablan bien de esa persona. Dice, no, esa persona es cristiano, pero es un problemático. Ten cuidado lo que tú le dices a esa o a él, porque lo que tú le digas a él, todo el mundo lo va a saber. Hay personas que dicen tener fe, que dicen glorificar a Dios y que dicen vivir una vida cristiana, pero hablan mentira, pero engañan, pero no son íntegros. Entonces la sabiduría que desciende del cielo, Santiago nos dice, debe de ser intachable. Que lo mismo que usted diga aquí sea lo mismo que usted diga en el trabajo. Que la manera como usted se comporte aquí sea la misma manera que usted se comporte en su trabajo y en su casa. Yo siempre he dicho esto, y es una de las prácticas que eventualmente me gustaría implementar cuando nosotros seleccionamos a alguien para trabajar en la iglesia. Y es la primera cosa, entrevistar a los de la casa. Si yo fuera a preguntar a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposo, ¿qué clase de persona o qué clase de cristiano tu padre es? ¿Qué ellos dirían de ti? Obviamente sabemos que hay hijos que van a decir cosas erróneas porque son egoístas y están pensando en ello, y porque el papá no lo dejó hacer algo o la mamá no lo dejó hacer algo que iba en contra de la fe que ellos profesan en casa, el hijo se va a molestar y puede ser que hable mal. Pero hablar del testimonio de esa persona, tus hijos te van a honrar y te van a hablar bien, y los de la casa es que tienen que hablar bien. Muchas veces si preguntamos en tu trabajo acerca de ti, ¿qué dirán tus compañeros de trabajo? ¿Cómo hablarán tus compañeros de trabajo de ti? Si yo llamara a tu jefa y le preguntara, ¿es esta persona una persona íntegra, leal, llega a tiempo, se va a la hora que tiene que irse, es responsable, trata a los demás con respeto y con decencia? ¿Qué diría esta persona o tu jefe de ti? Si tienes negocio, eres íntegro en los negocios que hace, eres honesto, eres humilde en el trato a la persona, o ves a las personas como menos que tú. Entonces la palabra del Señor nos dice, tú debes de ser puro. La palabra del Señor dice primera de Pedro capítulo 1 verso 15, dice, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios es santo y los ha elegido a ustedes. Entonces yo debo de vivir una vida intachable.
Vivir una vida en santidad no significa que yo me voy a vestir de cierta manera, que yo voy a hablar de cierta manera, sino que yo voy a tener un testimonio intachable ante los demás, que yo no me voy a corromper, que yo no me voy a envolver en los chismes, que yo no me voy a envolver en las mentiras, que yo no me voy a envolver en las calumnias, que cuando una persona hable mal de su prójimo, de tu hermano, de tu compañero de iglesia, de tu compañero de trabajo, cuando alguien se levante para hablar mal de tu iglesia, dice, párate ahí. Tienes tú la valentía, el coraje y ese valor de decirle a las personas, párate ahí. Yo no me quiero ni envolver ni te voy a permitir hablar mal de mi iglesia. Yo no me voy a envolver ni te voy a permitir hablar mal de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mis familiares. Pero hay personas que ellos se envuelven en el chisme, y la palabra del Señor nos dice, sé puro, sé santo, sé íntegro. Primera de Corintios capítulo 10 dice, no se preocupen por su propio bien, sino el bien de los demás. La inteligencia humana dice, cada quien que se arrasque con sus propias uñas. Mas la palabra, la sabiduría que descendió del cielo, que salió de la boca de Dios, dice, no se preocupen tanto por su propio bien, preocúpense también por el bien de los demás. El libro de Corintios nos está diciendo, preocúpate también por alguien que está en necesidad, no solamente piense en ti. Tú sabes cuando uno encuentra el propósito de la vida. You know when you find your purpose in life? When you stop focusing so much on yourself. Cuando tú te dejas de enfocar solamente tanto en tu persona, sino y miras alrededor y a las personas que están alrededor tuyo. Cuando tú comienzas a ver la necesidad del otro, ahí tú también te vas a decir, oh, yo encuentro la necesidad, yo puedo ayudar de esta manera. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Miren también la necesidad del otro. Encuentren su don, su talento, ayudando a otros. ¿Sabes que el propósito se encuentra sirviendo? Your purpose you will find when you're serving others. Not when you read a book. Not when you go to school. No cuando te vas a la escuela y estudias y tienes un bachillerato. No, tú encuentras el propósito de la vida ayudando, sirviendo a otros. Toda persona que sirve acá en la iglesia, que sirve a la comunidad, ha encontrado su propósito. Porque de trabajar, cualquiera persona puede encontrar un trabajo. Y yo siempre me recordaba cuando estaba en la universidad y cuando trabajaba en la universidad, una persona ella me decía, ¿por qué tú vives tan contento y como que tu vida siempre hay algo emocionante que hacer? Y yo le decía a esta persona, porque yo no solamente vengo a un trabajo de 9 a 5 de la tarde, sino que cuando yo salgo de aquí, mi vida tiene otro propósito. Yo no solamente soy un ingeniero en computadora y yo vivo la vida enfocado y mi vida revuelve alrededor de eso. Yo le digo, hay algo más y yo sirvo a las personas. Yo hago el trabajo y el propósito que Dios me ha encomendado. Y eso es lo que te da razón en la vida, cuando tú encuentras y cuando tú vives de una manera que glorifica al Señor en las cosas que tú haces. Entonces, algunas cosas o algunos principios o 5 principios que Santiago nos da acerca de la sabiduría del cielo. Y el primero es que la persona que ha recibido la sabiduría del cielo controla su actitud. No, pastor, yo soy así, yo nací así, moriré así. Y yo creo que así que dice también la canción. No, yo soy así, nosotros hablamos duro así porque somos de esa clase de personas. No, toda mi familia tiene un ímpetu, habla así escandaloso y es violento porque todos somos así.
La palabra del Señor nos dice, si tú has recibido la sabiduría del cielo, tú vas a controlar tu temperamento, vas a ser una persona templada. Si tienes el Espíritu Santo en ti, ya las cosas viejas pasaron. Lo que yo era antes, ya no es más. No importa tu apellido, no importa tu sangre, no importa tu nacionalidad. Ahora Cristo es el primero. Ahora Cristo es que gobierna. Ahora Cristo es que controla mi actitud, mis acciones. Y esto es lo que tú y yo debemos de entender, que una persona que ha recibido la sabiduría del cielo aprende a controlar su boca, aprende a controlar sus actitudes y aprende a tratar a las personas con respeto. Entonces yo voy a controlar quién yo soy. Yo voy a tratar de controlar la manera como yo lo digo a las cosas para no ofender a la gente. Yo creo que una de las cosas más raras o difícil o necia de una persona es estar envolviéndose en problemas y estar pidiendo disculpas. Ofendo, pido disculpa. Ofendo, pido disculpa. ¿Sabes quién se comportan así? Los pecadores. Las personas pecadores que no conocen al Señor, ellos pecan pero no se arrepienten. Ellos piden excusa, pero no se arrepienten de su pecado. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de entender? Es que yo no solamente voy a reconocer dónde está mi mal, sino me voy a arrepentir de ese mal. Voy a cambiar mi comportamiento y voy a vivir una vida que sea honesta. Mi actitud debe de cambiar. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo el Espíritu Santo en mi vida. Y mis actitudes deben de cambiar. Mira, una muestra de madurez es que ya tú no haces las cosas como las hacías antes. Y mi hijo mayor ha tenido que escuchar esto en los últimos meses o semanas tantas veces. Porque yo le estoy diciendo a él va a entrar ya en los años de adolescencia. Y cada vez que yo lo veo, yo le digo a él, recuérdate que las cosas que tú hacías de niños tienen que ir cambiando. Porque la muestra de madurez es que yo deje de hacer las cosas de niños y esto vaya cambiando a una madurez. Ahora yo tengo que comportarme como un adolescente. Ahora yo tengo que hablar de una manera diferente. Las cosas que yo hacía antes o las cosas que tú hacías antes tienen que cambiar. Porque ya estás dejando la niñez para convertirte en un adolescente. Y así mismo es nosotros como adultos. ¿Tú sabes cuál es el problema que pasa con muchas personas ya adultas, con hijos, y que están ahora criando hijos? Es que todavía ellos tienen mentalidad y comportamientos de niños. Que ellos hacen berrinche como un niño de 3 años. Yo he tenido como pastor enfrentar personas así. Y sabes, cada vez que yo veo una persona adulta que se comporta así, yo pienso en un niño, porque yo estoy criando niños. Entonces la palabra del Señor dice, tú tienes que madurar las cosas. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño, mas ahora que soy adulto, debo de hablar como adulto. Cuando yo era impío, cuando yo estaba en el mundo, yo hablaba como un impío, yo maldecía como un impío, yo trataba a la gente como un impío, como un no cristiano. Pero ahora que estoy en Cristo, que he recibido el Espíritu Santo, que tengo la sabiduría de Dios, yo debo de comportarme como uno que tal ha recibido al Espíritu Santo. Entonces mi actitud tiene que cambiar. Mi reacción a la vida tiene que cambiar. Porque mira, mientras usted esté en este cuerpo, usted va a cometer errores. Pero no significa que usted se va a excusar, porque yo soy humano. No, usted tiene que madurar. Usted tiene que crecer, usted tiene que dejar de ser niño espiritual. Y mira, el mismo Pablo dijo, no, yo tengo que hablarle como niño porque ustedes se comportan como niños. Un cristiano maduro, un cristiano que ha recibido la sabiduría del cielo, no se molesta y deja de asistir a la iglesia porque el pastor no lo llamó. Un cristiano maduro, un cristiano que ha recibido la verdad de Dios, no se molesta porque la hermana no lo saludó. Usted viene a la iglesia porque usted entiende que usted ha escogido servir al Señor, vivir para el Señor y glorificar al Señor.
¿Cómo es eso de que, ay, no me llamaron, no voy? Pues no venga, porque tu fe no puede depender de una llamada. Porque tu fe no puede depender de un saludo. Porque el día que te dejen de saludar, entonces vas a abandonar la fe. Cristo no murió para que la gente te saludara. Cristo murió para salvarte, para perdonarte, para que recibas la vida eterna. Y si tú has recibido la sabiduría del cielo, ¿sabes lo que vas a hacer? Yo voy a decir, nadie a mí me va a robar mi salvación. Nadie a mí me va a robar mi fe. Porque yo he entendido que vale más que un saludo y que una llamada. La gente tiene que crecer. Usted como cristiano tiene que crecer, tiene que madurar en el Señor, porque Dios tiene cosas grandes para usted. Pero hasta que usted no crezca y madure, Dios no le va a entregar eso. ¿O cuál de ustedes le daría la llave de su carro a su hijo de 10 años? ¿O a su hijo de 8 años? No. Usted le da la llave del carro en el momento que su hijo ha crecido y entiende lo que es pararse y tomar el guía de un carro. Dios no te va a entregar nada hasta que tú no crezcas. Dios no te va a entregar nada hasta que tú te arrepientas. Dios no te va a entregar nada hasta que tú cambies tu manera de pensar, hasta que tú cambies tu manera de hablar, hasta que tú cambies tu comportamiento y tu trato hacia los demás. Entonces, un cristiano maduro que ha recibido la sabiduría del cielo cambia su actitud. Cambia su actitud. La segunda cosa es que una persona que ha recibido la sabiduría del cielo es amable. Y yo no sé por qué razón, cada vez que yo hablo de la amabilidad en el cristiano, yo pienso en una vecina que vivía a unas cuantas casas de mi casa. Ella pasa todo lo yo. Y a veces yo le digo, buenas tardes. Mire, sigan orando por mí, porque un día yo le voy a decir, señora, ¿usted es cristiana? Usted tiene que cambiar ese. Yo se lo voy a decir. Un día me voy a llenar de la unción y el poder del Espíritu Santo en mi casa y al frente de mi casa, y se lo voy a decir. Porque como una persona que profesa tener a Cristo en su corazón anda siempre así, anda siempre molesto, es maleducado. Porque si usted, mire, aunque usted no tiene que andar sonriéndole a todo el mundo, pero usted tiene que aprender a decir buenos días. Ah, yo no hablo inglés, pastor. Good morning. Usted sabe decir good morning, porque cuando usted va a un lugar y usted necesita ayuda, usted habla ni que sea, dice repollo cuando quiere decir pollo, o cuando quiere decir chicken. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Que usted debe de ser amable, usted debe de ser cariñoso. Filipenses 3:2 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a los demás, a nadie. Sean humildes en decir, en considerar a los demás como mejores que ustedes. Traten a la gente con alegría, con decencia. Sean cariñosos, sean personas alegres. Aprenda a sonreír. Que su sonrisa sea contagiosa ante la gente. Que la gente le guste estar con usted. Que la gente se sienta confortable al lado de usted. Mire qué interesante, que si yo he recibido la sabiduría del cielo, yo voy a reflejar a Cristo. Y es bien interesante que cuando miramos la historia de Cristo, las prostitutas, los que cobraban impuestos, los pobres, era que estaban cerca de Jesús y se sentían bien. Porque Él era amable, Él era dulce, Él era humilde, Él era manso. Y así usted y yo debemos de ser como cristianos. La tercera cosa que refleja en una sabiduría que ha descendido del cielo, aquel que ha crecido y ha entendido que Dios, es que es sumiso. Que es sumiso. Y yo le voy a decir algo. Nosotros como cultura latina tenemos problema con la sumisión. Tenemos problema en respetar las reglas y el orden. El domingo pasado nosotros fuimos a buscar después de ir a la iglesia, fuimos a un restaurante y eso estaba ahí súper cargado. El lugar era pequeño y había que hacer fila.
incluso hasta para usted sentarse. Y llegan dos personas, nosotros cuidándonos con nuestra mascarilla y haciendo, tú sabes, siguiendo los protocolos como debe de ser, el orden que hay que seguir. Sabes que entre nosotros estamos ahí esperando, o hay personas esperando, ya nosotros estábamos sentados, vienen dos personas y entran y se sientan en la mesa con todavía los platos y los vasos y todas las cosas y toda, como que dice, la sobra que sobró, que estaba en la mesa de otras personas que estaban ahí, se sientan y se quedan en la silla y todo el mundo se le queda mirando como, ¿y estos dos de dónde salieron? Y yo le pedí perdón al Señor, porque yo dije, ¿de dónde salieron estos dos salvajes? Porque mire, usted tiene que entender de que usted como persona, y aún más como cristiano, porque mire, siempre la fe va por encima de quien usted es y de donde usted es, de su nacionalidad, de su color de piel, de su estatus social. Ser cristiano va por encima de todo esto. ¿Por qué? Porque ser cristiano, usted representa al Dios eterno, al Dios que usted decidió obedecer. Entonces, hay muchas personas y hay muchos cristianos que el pastor le dice, ve por aquí, ellos se van a sentar de este lado. Hermano, cuando usted llegue vamos a ocupar los asientos desde el frente hacia atrás. Ellos se van a sentar donde ellos quieren. Hermano, hágalo así, ellos van a hacer como ellos quieren. Hermano, siga el protocolo. Mira, aunque no sea yo o la pastora, si hay una persona que está encargada de dirigir el grupo que sea, usted debe de someterse a esa persona, porque esa persona me representa a mí, a la pastora, y representa ante Dios. Porque al final del día esto no se trata de mí, eso no se trata de la pastora, eso no se trata del líder, se trata de que todos nos glorifiquemos al nombre del Señor. Y si hay un orden en su iglesia, si hay una manera de hacer las cosas en su iglesia, no quiera venir y decir, no, en la otra iglesia que yo estaba lo hacían así, no, en mi país lo hacía así. Pues entonces mire, le voy a decir algo y no se lo voy a decir duro. Si en su iglesia lo hacían así, ¿qué usted busca aquí? Si en su país lo hacían así, ¿qué usted busca en esta nación? Usted tiene que entender de que usted tiene que ser sumiso. Usted tiene que acomodarse y usted tiene que ser sumiso a la palabra del Señor, a la persona que está en su frente. O cuando su jefe que le firma el cheque a usted le dice que hay que hacer las cosas así, usted no las hace. No, pero en la iglesia no. En la iglesia no se puede seguir el mismo orden. Mire, aunque su jefe firme el cheque, el que firma su pase para la eternidad tiene más valor y más poder y está por encima de su jefe. La palabra de Dios dice, todo lo que usted hagan, háganlo como para el Señor. No lo hagan para la hermana que está dirigiendo, no lo hagan para el hermano que está dirigiendo, no lo hagan para el pastor, háganlo como para el Señor, porque al final del día, todo lo que usted haga, usted lo está haciendo para glorificar al Señor. Y si usted ha escogido obedecer al Señor, usted debe de vivir de tal manera que sus acciones le glorifiquen. Entonces, usted tiene que obedecer la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana que le dice, tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu casa, con tu dinero. Usted tiene que someterse a la palabra del Señor. Si la palabra de Dios te dice que diezme, no te lleve de lo que todo el mundo dice, que habla en contra del diezmo. La palabra de Dios, mira, cuando tú decides aceptar al Señor, tú también decides aceptar su palabra. Y yo siempre voy a decir eso, lo que yo doy, el diezmo, la ofrenda que yo doy, no es un invento de los pastores. Eso es algo bíblico, algo que está en la palabra del Señor. Entonces, si la palabra de Dios te dice que dé, que diezmes, que ofrende, hazlo como para el Señor. Hazlo como para el Señor, porque cada quien va a dar cuenta por sus acciones. Entonces yo tengo que entender de que yo debo de ser sumiso, manso. Usted no puede ser el cristiano y ser el más rebelde del grupo. Usted tiene que ser amable, tiene que ser cariñoso. La cuarta cosa que nos dice la palabra del Señor es guardar nuestras acciones que estén llenas de misericordia. El mundo te dice, y muchos a veces decimos, no, el que me la hace me la paga. ¿Usted se imagina que Dios hubiese dicho lo mismo de nosotros? Tú me la hiciste, tú me la vas a pagar.
Tú pecaste, tú te vas para el infierno. Tú hablaste mentira, que te caiga un rayo. Tú engañaste a alguien, condenación para ti. Que el Señor hubiese seguido aplicando la ley de ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde estaríamos nosotros? Nosotros ninguno podemos pararnos ante Dios y decirle: Señor, sé justo conmigo, porque todos nosotros hemos sido infieles, todos nosotros hemos cometido errores, todos nosotros hemos fallado a Dios. Mas Dios muestra su misericordia desde el cielo, que dio a su Hijo unigénito para salvarnos, para perdonarnos, para librarnos. Y si la palabra de Dios me dice: perdonen a los que lo ofenden, o si no, ustedes no van a recibir perdón. El Padre nuestro, que toda persona se lo sabe. Perdonen a los que los ofenden. Y sabes qué, algo que nuestras acciones deben de estar llenas de misericordia. Y ¿saben lo que es misericordia? No dar a una persona lo que se merece. Muchas veces cuando comete un error o cuando comete el mal. Si tú perdonaste a alguien, pues lo perdonaste. Y yo me encuentro con eso porque, mire, es bien interesante que una de las cosas que yo estoy tratando de hacer como cristiano y como padre es instruir a mis hijos en el camino del Señor. Y los hijos hacen travesuras. Y a veces cuando ellos hacen travesura, uno a veces lo corrige, lo disciplina. Te voy a quitar el juego, no vas a ir a tal lugar, esto que lo otro. Y en esas acciones uno se encuentra con los hijos y uno habla. Y ¿sabes lo que yo he aprendido? Que cada error que mis hijos cometen es una oportunidad para yo enseñarles y corregirles. Y cuando yo le aplico la corrección o la disciplina, no es para condenarlos, sino para enseñarles. Para que ellos aprendan a ser mejores hijos, para que se aprendan a ser mejores hombres, para que aprendan a ser mejor mujeres. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer: corregir a nuestros hijos cuando cometen a un error y no guardar eso como que yo te la tengo aguardada aquí, no te preocupes. Entonces nosotros pensamos y tratamos a la gente de la misma manera. No, tú tienes misericordia, y si tú tienes misericordia de alguien, tú le vas a perdonar y vas a olvidar eso. Cuando la gente te traiciona, te calumnia, te odia, te desprecia, tú le vas a dar amor. Y los otros días yo orando me encontré con esa realidad por una situación que enfrenté. Y mientras yo oraba, el Espíritu Santo me preguntó: ¿en cuál de los momentos fue que Dios mostró mayor amor hacia la humanidad? Y a mí me da risa y yo siempre hago silencio cada vez que Dios, el Espíritu Santo, habla a mi vida y me hace preguntas como esta. ¿Y sabes algo? Y el Espíritu Santo me dijo: no fue cuando Él estaba dando comida a los que tenían hambre. No fue cuando Él levantó al paralítico. No fue cuando Él sanó al leproso que Él mostró su mayor expresión de amor. La mayor expresión de amor que Jesucristo mostró al mundo fue en el momento de mayor desprecio que Él pudo experimentar, y fue en la cruz. Ahí cuando Él estaba crucificado, que la gente se estaban burlando de Él y decían: bájate de esa cruz, tú no eres el Hijo de Dios. Hasta un letrero le pusieron y le dijeron: el rey de los judíos, y le acusaban y lo humillaban y lo señalaban. En ese momento, cuando Él experimentó la mayor humillación, que dicen los historiadores que aunque usted ve a Jesucristo que lo pintan con un trapito aquí al frente, según los historiadores, Él estaba colgado de la cruz desnudo. Y en ese momento que le escupieron, que le humillaron, que le insultaron, fue en el momento que él mostró su mayor expresión de amor, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y que se haga tu voluntad. Mira, y ahí fue cuando Él dijo: aunque ellos me han despreciado, yo voy a morir por ellos. Cuando la gente te desprecia, cuando la gente te habla mal, es ahí donde tú tienes que mostrar tu mayor expresión de amor hacia ellos. Es ahí cuando tú puedes reflejar mayormente a Cristo. No es cuando las cosas están bien.
Porque si yo trato bien al que me trata bien, los impíos hacen eso, dice la palabra del Señor. El impío trata bien al que lo trata bien. Pero ustedes deben de ser diferentes. Amen a su prójimo, hagan el bien, bendigan aún a aquellos que le maldicen. Porque una fuente no puede manar dos aguas. Aunque el impío te maldiga, tú les vas a bendecir. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo le pido al Señor que te guarde, que te proteja, y no le vas a devolver mal con mal, sino que vas a bendecir a esas personas. La sabiduría de Dios busca la verdad y no encubre la mentira. Usted como cristiano, usted tiene que ser una persona sabia. Y cuando alguien le pide un consejo, usted tiene que hablar con sabiduría. El mundo te dice, el hombre te fue infiel, déjalo. El hombre se está portando mal, búscate otro. La mujer se está portando mal. El cristiano te va a decir, ora por él. ¿Cómo puedo ayudarte? Voy a orar contigo. Vamos a ver cómo resolvemos los problemas. ¿Por qué tú no hablas con un consejero? ¿Por qué no hablas con los pastores? ¿Por qué no hacemos algo para ver cómo mejorar la relación? Pero las cosas usted tiene que aprender a ser justo, a ser íntegro en todo tiempo. Y por último, y con esto concluyo, una persona sabia obedece a Dios y le pone primero en todo. El libro de Proverbios dice, capítulo 1, verso 7, la obediencia al Señor, otras versiones dicen, el temor al Señor es la base verdadera de todo conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Para encontrar la paz en tu familia, para encontrar la paz en la comunidad, para encontrar la paz entre los tuyos, tú no necesitas leer solamente un libro. Tú necesitas a Dios en el corazón. Tú necesitas una transformación. Hay una pregunta que se hizo en una encuesta y era: ¿por qué muchos hijos de cristianos no han adoptado la fe de sus padres? ¿Por qué muchos hijos no han adoptado la fe de sus padres? Según la encuesta dice, porque los padres nunca pusieron a Dios primero en sus vidas y en su familia o en su casa. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Por qué los hijos no han adoptado la fe de los padres? Porque los padres no pusieron a Dios primero en su vida, en su familia y en sus decisiones. Entonces mira lo que dice la palabra del Señor. Instruye a tus hijos en el camino correcto y cuando sean mayores no le abandonarán. Instrucciones. Siempre digo esto: tus hijos aprenden más de lo que tú haces que lo que tú dices. Tus hijos siempre aprenden más de lo que tú haces que lo que tú dices. Entonces, ¿qué es lo que le hemos instruido a nuestros hijos o los padres cristianos? Miren algo interesante. Cuando yo venía creciendo, habían dos grupos, o la generación se estaba, como quien dice, evolucionando. Cuando yo era niño, lo que la gente te decía o los cristianos predicaban, no te preocupes tanto por una educación, no te preocupes tanto por ir a la escuela, no te preocupes tanto por tener música a casa, porque Cristo viene. Cuando yo llego a la adolescencia, el lenguaje de muchos cristianos cambió. Y comenzaron a decirle: no, prepárate, porque tú tienes que ir a la sociedad, porque tú tienes que ir al gobierno, prepárate, edúcate, compra tu casa, desarróllate, supérate. Y no hay nada malo ni en la educación, ni en superarse, ni en comprar casa, ni en tener hijos, ni querer alcanzar un estatus o una posición social. No hay nada malo en esto. Pero el problema es este: que los cristianos han puesto ahora las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios. Entonces, como a los hijos le enseñaron que trabajaran,
ellos se fueron a la universidad. Ellos comenzaron a enfocarse desde la escuela secundaria, la primaria, y pusieron la educación, el deporte, la música por encima de todas las cosas. De tal manera que si el domingo había un evento de deporte o de la escuela o de musical, no puedo ir a la iglesia, tengo un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que un padre le enseña o le ha enseñado a sus hijos cuando le dice, no, si llega una visita no vamos a la iglesia? Entonces los hijos siempre dicen, ojalá que llegue visita todos los domingos. Yo quiero que haya un evento para no ir a la iglesia. Yo prefiero estar con mis amigos en el evento, en las cosas de la escuela, en el deporte, que estar en la iglesia. Entonces la gente creció con, los hijos han crecido con esta mentalidad. Mire, es bien interesante que cuando nosotros éramos jóvenes, la pastora, yo, Casey, y todos nosotros, siempre nosotros pensamos en lo que yo aprenda, yo lo quiero aprender para el beneficio de la obra del Señor. Mire qué interesante. Y corrígeme, Casey, si estoy mal, y pastora. Nosotros pensábamos, lo que yo aprenda, yo quiero aprenderlo por el beneficio de la obra del Señor, para que glorifique al Señor. Pero la juventud de ahora piensa, lo que yo aprenda es para mi beneficio. Y eso es lo que nosotros como padres estamos enseñando a esta generación. Eso es lo que muchos cristianos le están diciendo a muchos hijos. No, eso de la iglesia, que eso que Dios es primero. No. Dios es primero cuando hay tiempo. Dios es primero cuando no hay visita. Dios es primero cuando no hay otra cosa que hacer. Vamos a la iglesia cuando se puede. Vamos y honramos a Dios cuando se puede. Pero cuando hay que decidir entre la integridad y honrar a Dios o el beneficio personal, siempre escoge el beneficio personal. Usted no le ha dicho eso a sus hijos, pero esa es la manera y lo que ellos han aprendido de usted. No porque usted se lo ha dicho verbalmente, sino por sus acciones. Porque sus hijos están mirando. Y como ellos aprenden más de lo que usted hace que lo que usted escucha, cualquier cosa es válida. Gente con la que yo me encuentro que me dice, no, yo no voy a la iglesia porque estoy trabajando. Y yo le digo, bueno, pues yo puedo orar para que Dios te quite el trabajo. Ay, no, pastor, no ore así. Porque no hay excusa. Si tú quieres conocer al Señor, servir al Señor, amar a Dios. Los padres le han enseñado a los hijos a amar el dinero y las cosas materiales más que a Dios. La palabra de Dios dice que tú solamente puedes tener dos señores o dos dioses. Amar a Dios o el amor al dinero. Mire qué interesante, que eso va a ser ni siquiera Satanás, sino el amor a Dios o el amor al dinero. Esas son las luchas que usted va a tener. Y casi siempre cuando usted mira todas las decisiones que usted hace, están envueltas en cosas materiales, en cosas de dinero. Entonces, la palabra de Dios nos dice, debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes algo? Que esto es algo que siempre recuerdo. Y desde muy joven, mi oración ha sido siempre, Señor, ayúdame a ser sabio. Y yo quiero decir esto en inglés, porque yo quiero que los jóvenes entiendan y me pongan mucha atención en esta parte que yo voy a decir. ¿Sabe? Así como crecimos que Dios era primero, que no te afanes por la escuela, por los estudios, por esto, por las cosas materiales. Llegó un momento en mi adolescencia donde yo quise superarme. And it was always a fight between God and what I wanted to do, my career, my success. And it was always a fight. And I used to tell God all the time, God, just let me finish my career. Let me finish my university. Let me get my degree. Let me get a good job. And then I'm going to serve you. And then I'm going to do what you want me or you asking me to do. And it was very interesting that society tell you, go to school, get a career, get famous, get money, get all of that. But the one thing that they don't tell you is that after you get the fame,
after you get the money, after you get the house, after you get the career, if you don't have a purpose in what you do, and if you don't find the purpose in what you do, you will end up empty. And that's where I end up. I got the house, I got married, I got the job, and I was making good money. And then I started asking, is this all to life? Now from now on, all I'm going to do is just work, go to work and die, take a vacation once a year and die, buy a car, buy a house, but none of that was giving me satisfaction. I was not being happy. I was not being filled with the things I was doing. I had the career, I had the job, I had the house, and I accomplished the American dream. And then I was like, there had to be more. Last night, my wife was reading this article about this lady she was like a fashion designer. And she was making millions of dollars. Not 1 million. Well, I guess for the new era, it's better to have views than millions, or to have money. But she was making the same thing. It all add up to the same thing. She was making millions of dollars. Guess what she did? She was suffering from depression. And none of the millions that she had could have filled her up. None of the money, all the money that she had couldn't fill her up. You know what she did one day? She was so depressed that she hanged herself. She committed suicide. And then you ask, and you look at this, and you look at all those famous people that you guys follow, and you're like, yo, I want to be like this guy. I want to be in this position. I want to have all this fame. But at the end of the day, most of those people, why do you think that all these rich people commit suicide? Why do you think that all these people struggle with relationship? Not even more to say. I gotta talk about J-Lo. She have gone through so many relationships trying to find love. Is that what you want for you? Is that really what you want? Eso es en realidad lo que tú quieres para tu vida, para tu futuro. Is that how you want to end up? I'm asking. That's why the Bible says, seek the kingdom of God first. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo que da satisfacción, what give you the purpose, satisfaction in life, is to have God in your heart, is to be living in a purpose, is to be doing what God has designed you to do. I can use this microphone as a stick and hit you in the head with it. But is this the purpose of this microphone, to be hitting people in the head with it? No. This microphone was designed for me to speak, to help me to amplify my voice. Este micrófono fue diseñado para amplificar mi voz, no para yo estar dándole en la cabeza con él a personas. Si yo lo uso para estar golpeando a las personas, no es la intención y el propósito por el que fue diseñado. If I use it as a stick and I hit people in the head with it, you can use your life for whatever you want. Tú puedes usar tu vida para lo que tú quieras, pero al final, at the end of the day, what's going to count and what's going to be pleasing to you is that you have come before God and said, God, I have done your will on my life. Al final del día, lo que te va a dar gratitud y te va a dar paz es decir, Señor, yo hice tu voluntad. Cuando uno piensa en la muerte, y me tocó enfrentar esta realidad que viven los seres humanos esta semana en un funeral, y yo siempre me hago la pregunta, y yo digo, si yo muriera hoy, ¿estoy yo satisfecho con lo que yo he hecho hasta ahora? ¿He amado yo de la manera que debería amar?
¿He sido yo y he llevado la voluntad de Dios como la ha tenido que llevar? Y es la misma pregunta que tú debes de hacerte. Si tú mueres hoy, ¿qué testimonio y cómo las personas te recordarán? Es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Dios es el único que da satisfacción a la vida, que da razón, que da propósito. Y es por eso que debemos de buscarle a Él. Termino con este proverbio, capítulo 8, verso 9 al 13. Proverbios 8, 9 al 13 dice: la gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, busquen mejor mis enseñanzas y adquieran conocimiento. Pues es más valioso que el oro. Esa es la sabiduría hablando. La sabiduría es más valiosa que el oro y que la plata. Los más ricos tesoros no se compran. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen el mal. Lo que obedecen a Dios, aquellos que han recibido la sabiduría de Dios, obedecen o aborrecen al mal. Hoy Dios nos invita a que busquemos lo que viene del cielo. Hoy Dios nos dice: busquen primero mi reino, busquen las cosas de arriba, y todas las demás cosas serán añadidas. Deleítate en Jehová, delight in the Lord. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones, los deseos de tu corazón. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida a nuestras vidas. Gracias porque tú has hablado a nosotros y nos ha enseñado la importancia de la sabiduría. Pero no una sabiduría que viene de hombre, sino la que descendió del cielo. Sino la sabiduría que es tenerte a ti sobre todas las cosas. Que entender que ninguna cosa de este mundo puede llenar el vacío, que solamente tú puedes llenarlo, que solamente tú puedes darnos razón y satisfacción en lo que nosotros hacemos. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien que nos está viendo a través de las redes sociales o acá con nosotros hoy, y quiere decir: yo quiero entregar mi corazón al Señor, entregar mi vida y mi futuro y encontrar propósito en Él, yo te voy a invitar que levante tus manos. Si estás aquí y quieres recibir al Señor, quieres reconciliarte con el Señor, es tiempo de volver a casa. It is time to come back home. Es tiempo de regresar a casa. Y si estás ahí and you know that you need God, y tú sabes que even though you've been in church all your life, tú conoces la palabra del Señor, has escuchado la palabra del Señor y sabes que necesitas reconciliarte con Dios, yo te invito a que levante tus manos. Y ahí con tus manos levantadas digas conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, sálvame, transfórmame, líbrame. Declaro que el sacrificio de la cruz me limpia de todos mis pecados y me da vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.